física, no componentes, y se basa en los tres componentes que hemos visto anteriormente. La parte de seguridad tiene que ver con el conocimiento de los componentes que hemos visto antes, ¿no? Y cuáles son los efectos que se generan a raíz de estos componentes, ¿no? Como referencias internacionales, ustedes pueden tomar en cuenta, hay un montón de documentos y entidades reguladoras, algunas de Estados Unidos, ¿no? Muchos son de Estados Unidos, el ACR, la ASTM, la Sociedad de Pruebas de Materiales, ¿no? La FDA, la IEC, que es una comisión internacional, y el INIRP, así como hay el IRPA, ¿no? El ICRP, ¿no? La Comisión Internacional de Radioprotección, hay el INIRP, que es la Comisión Internacional de Protección de Radiación no ionizante. ICRP es de radiación ionizante, y hay una que es no ionizante. ¿No? Ahí también hay un poco de nombre. Entonces, ¿qué riesgo vamos a tener en resonancia magnética? Vamos a tener riesgos generados por el campo magnético estático. ¿Quién genera el campo magnético estático? La bobina principal del imán. Ahí cuando yo digo campo magnético estático es la bobina principal que genera ese campo de 1.5 o 3 telas que no se mueve, está siempre permanentemente activo desde que uno enciende el equipo, o sea, cuando lo instalan, ¿no? Hasta que en algún momento lo desactiven, ¿no? ¿Sí? ¿Quién más puede generar un riesgo? La variación de los gradientes de campo magnético. ¿Quién hace esa variación de gradientes? El sistema de gradientes magnético. Ese cilindro que tiene bobinas de pares, ¿no? En X, Y, Z, ya. Ese elemento genera variación de los gradientes de campo magnético. ¿Qué más hay? Hay riesgos asociados con los pulsos de radiofrecuencia. ¿Quién genera los pulsos de radiofrecuencia? La antena principal, la Q, la antena Q, la antena Q. Ahí sí hablamos de antena. ¿Ya? La antena genera pulsos de radiofrecuencia. Nosotros no somos antenas, nosotros somos bobinas. La única que tiene función de antena es la antena de radiofrecuencia. Entonces la antena transmisora, la Q, ¿no? Y de repente si hay alguna que es TR selectiva de rodilla, que a veces también podría ser, pero principalmente la el ruido acústico, vamos a ver de dónde proviene ese ruido. Hay también un riesgo de exposición a la ARN durante el embarazo. Aunque no hay estudios así a ciencia cierta, se utiliza un principio sobre todo de precaución para evitar efectos de la gente, ¿no? Pero no hay estudios porque nadie quiere hacerlo tampoco. ¿Ya? Nadie quiere agarrar a 200 embarazadas y decir, a ver, ¿qué vamos a meterlos? No, ¿qué pasa? ¿Ya? Y ninguna embarazada creo que quiera firmar el consentimiento. ¿Ya? Por eso no hay estudios. No hay estudios, sí, realmente no hay, pero estamos por decirlo, mejor es evitar a saber qué podría pasar, ¿no? Hay riesgo de criógenos. ¿Dónde están los criógenos? En el sistema de refrigeración del imán, ¿no? Y riesgos generales, ¿no? Que el paciente se caiga, se tropiece, ¿no? Etcétera, ¿no? Subes la camilla y no te diste cuenta, está poniendo el paciente. Entonces, los límites para el modo de trabajo según las normas, la IEC, con todos esos numeritos, es en un modo de trabajo normal, se trabaja hasta 2 teslas, menos de 2 teslas, y en un modo de trabajo controlado de primer nivel está en intensidades de campo entre 2 y 4 teslas. Quiere decir que en equipos de 1.5 por lo general vamos a trabajar en este modo de trabajo normal, mientras que en los equipos de 3 teslas, que hay por todo el país, ya se está trabajando en un modo de trabajo de primer nivel. ¿Qué quiere decir esto del modo de trabajo de primer nivel? Que hay que tener algunas precauciones y estar atento con cualquier cambio que pueda tener el paciente. Y el modo de trabajo controlado de segundo nivel, que está por encima de 4 teslas, no se suele utilizar en estos equipos porque realmente ya solo en los de 7 teslas se está utilizando, ¿no? Pero estos, como le digo, están sobre todo en centros de investigación, institutos especializados, y me imagino que estarán haciendo algunas medidas o monitoreando permanentemente al paciente para saber si hay algún cambio, algún efecto producto del campo magnético. Entonces, la resonancia magnética de alto campo, ¿no? Ha ido evolucionando, se ha ido, digamos, entrando al mercado, ¿no? En general los tejidos, el tejido biológico, ¿no? Es diamagnético, quiere decir que no es activo ante el campo magnético. Diamagnético quiere decir que no tiene mayor influencia por un campo magnético. No es que me va a jalar, ¿no? Ni que yo fuera de metal, ¿no? Si era una prótesis, de repente. Pero no va a presentar ningún tipo de modificación por estar sometidos a la humana. Entonces, cuando hasta el campo de 2 teslas no se han constatado efectos, ¿no? Y ha ido evolucionando
como les digo, según la normativa, ¿no? Hasta el 87 decían 2 Teslas máximo valor. En el 96 dijeron 4 Teslas. 96. ¿No? En el 2000, la FDA dice ya prueba hasta 4 Teslas. En el 2000. ¿No? Y hasta 8 en investigación. Y actualmente, en el 2019, ya ni siquiera, ya hace 8 años, la FDA, bueno, la FDA también aprueba todo. ¿No? Sí, todo es negocio en Estados Unidos, ¿no? Aprobó equipos hasta de 7 Teslas, incluso clínico, ¿no? Y actualmente ya se están haciendo investigación utilizando equipos de 11, 14 Teslas. ¿Sí? En algunos años de repente dicen, ya sale al mercado el de 14 Teslas, ¿no? O de 11 Teslas. Entonces, estas restricciones han ido evolucionando. Al inicio 2 Teslas, ahora ya estamos en 7 Teslas. O sea, los equipos de 7 Teslas ya están disponibles en el mercado para uso. Acá en Perú todavía no ha llegado ninguno, pero sí, cosas un poco, digamos, específicas, no sirve para todo todavía. Entonces, el campo magnético estático tiene modos de trabajo. Entonces, el modo de trabajo normal se logra con intensidades de 1.5, monitoreo habitual, pero en 3 Teslas que estamos en el modo de trabajo controlado, ya se necesita precaución específica para pacientes de riesgo. ¿Qué pacientes son pacientes de riesgo? Pacientes que podrían presentar algún tipo de alteración durante el estudio, como pacientes, por ejemplo, inestables, pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, ¿no? Y pacientes que tienen alguna condición específica que podría, ¿no? Digamos, podría de repente presentar alguna molestia en tratar con los que tienen alguna condición, ¿no? Sobre todo pacientes que pueden tener una condición con el sistema vascular, ¿ya? Sí, ¿no? O que tengan alguna enfermedad de fondo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estos pacientes, pacientes muy mayorcitos también, ¿no? Pacientes embarazadas, así sea en término también, ¿no? Entonces puede haber algunos efectos sensoriales en este modo de trabajo controlado, o sea, con un equipo de 3 Teslas, ojo los que vayan a algún resonador donde encuentren 3 Teslas, neurológicas tiene 3 Teslas, ¿ya? El hospital del niño, no, el de acá no sé qué cosa tiene la técnica que tiene, no sé, creo que es 1.5, ¿ya? La probabilidad que siempre lo sabes es 1.5, sí, al menos creo que es 1.5. Aunque hay que comprar uno nuevo, creo, ¿no? No sé si es de 3 o de 1.5. Sí, de 1.5, ¿verdad? Es una cosa, no sé qué aplicar. Dale para la casa cuando llegue. Y bueno, entonces, neurológica sí o sí es un 3 Teslas, ¿ya? Entonces puede generar en el paciente náuseas, mareos, vértigo, sabor a metal, incluso al mover la cabeza con rapidez en la resonancia. Entonces es importante al decirle al paciente no se mueva, no se mueva, sino que el paciente se desespere y comienza a mover la cabeza, peor va a ser. Puede generar vértigo, todo cuando el paciente se mueve dentro de resonador. Ustedes de repente si tienen acceso, depende con qué es el stock y con el licenciado, a ver, vayan en el turno cuando no hay paciente, metan su cabecita y ponen la mano y vean qué pasa. ¿Qué posibilidad de...? ¿Por qué, bro? ¿Te sientes todo mareado? Me tienes que hacer el por la abertura posterior del túnel. Pues, ojo que eso también es en la parte central del túnel, ¿no? No necesariamente solo en la sala, no. Entonces van a haber franjas de intensidad de campo. Entonces es importante definir. Es importante definir franjas de intensidad de campo magnético. ¿Qué son estas franjas? Son franjas internacionales que en algunos casos deberían delimitarse en el piso, al menos, porque en realidad las franjas no solamente van al piso, sino van en las 3 dimensiones. Y estas son áreas controladas, así como hay áreas controladas, supervisadas, aquí también hay áreas controladas con respecto al campo magnético estático. El área controlada es el área de 0,5 milimetros o también llamada de 5 Gauss, de equivalencia magnética, ¿no? La línea de 5 Gauss, donde puede haber interacción con implantes médicos. ¿Qué tipo de implantes? Estos implantes que son electrónicos. Un marcapasos, ¿no? Un desfibrilador, ¿no? Stent no, porque el stent no es un dispositivo electrónico. Un neuroestimulador,
pacientes que tienen estos parques, ¿no? Y le ponen un dispositivo en el cerebro, ¿no? Personas. Simulador, ¿sí? Los que son sordos. Implantes cocleares, ¿ya? Entonces, todas cosas que pueden ser electrónicas o mecánicas se pueden alterar con el marcapasos, ¿sí? ¿No? Y hay un área controlada de 3 militeslas por 30 grados, donde ya hay el riesgo de proyectiles, ¿ya? Donde si uno ingresa con un balón de oxígeno, con una pistola, con un martillo, ¿no? Con una lima de uñas, se la puede quitar el equipo. Se va corriendo. Los brackets son, no, pueden ser de cero, pero los brackets no te lo vas a sacar. ¿Y los Están fijos. tatuajes? Tatuajes, vamos a ver, poco a poco. Entonces, esto es para el campo magnético estático. Entonces, hay que considerar un marcado en el piso, de ser necesario. Ustedes van a ir al CEP, van a decir, sí está marcado, no está marcado. Ahora los demás va a haber un montón de líneas de repente, no sé si les han vuelto a hacer, de repente no, pero antes había un montón de líneas. Y franjas, ¿no? Según esta, claro, lentes y que son de, todos los lentes tienen por ahí tornillos, así que no te lo dirán. Sí, sí, donde lo tienen la necesidad en la zona menos sospechada, ahí también. Zonas de acceso controlado, ¿no? Entonces, esta zona de acceso controlado, ¿no? Dependiendo de la intensidad del campo, esto por ejemplo para sistemas de Philips, ¿ya? Acaso esta información es válida para equipos Philips. En equipos de 1.5 está a 2.4 metros en el eje X, a 2.4 metros en el eje Y y a 3.8 en el eje Z. El centro del túnel a 3.8 está esa zona de acceso controlado. O sea, dentro de los 3.8 no debe pasar esos dispositivos. Para equipos de, esto es para equipos de 1.5, pero para equipos de 3 Teslas, 3,1 hacia los lados, o sea, 6 metros, así, y 5 metros en el eje Z. 5 metros quiere decir que si la sala tiene 10 metros, tú abres la puerta y ya estás dentro de esa área de 5 grados. En mi hospital más o menos cumple eso. Tú abres la puerta y ya estás en esa zona de 5 grados. Tanto que tenemos una franja antes, incluso antes de entrar a la puerta del equipo, ¿no? Para que no se acerque nadie. Sobrepasan la puerta. Claro, porque la intensidad de campo es mayor y a medida que se aleja, llega más lejos el efecto de esos 5 grados. Y es más pequeño, te puedes acercar. Mientras menos campo, tú te puedes acercar más hacia el centro del campo, ¿no? Hacia el centro del campo. Pero si tu campo es más alto, tienes que más bien alejarte. Porque esa línea de 5 grados está más alejada del centro. En 1.5 está más cerca. En equipos de menos será mucho más cerca. Algunos ya entran hasta con silla de ruedas, con la camilla lo dejan y salen y no pasa nada. Equipos de 0.3, ¿no? De 0.2. Pero en estos equipos de 3 telas, te acercas a la zona de las 30 grados y ya entras con silla voladora, ¿no? Al final. Esa es la ficha técnica de su equipo de Philips. Eso es de, sí, para Se puede ver también de diferentes sí, equipos. pueden verlo. Yo tengo el dato de esto que es, yo también tengo el de Siemens también creo. Y los, digamos, la dirección va por ahí, ¿ya? O sea, tampoco no es que sea totalmente distinto, porque la intensidad de campo en el centro va a ser la misma. Depende de cómo hayan homogeneizado el INA. Claro, porque en cada sede que vayamos a licenciar debe saber cuál es el instituto. Pueden buscar la información. Esto es información de, miren, así es el campo en un tipo de sistema 1.5. En sistemas XL, por ejemplo, el campo acá se dejó un poquito, ¿no? Esta es la línea de 5 grados. Y en el equipo de 3 Teslas es así. O sea, del túnel, 5 metros, ya estás dentro de la línea. Yo más o menos tengo mi puerta por aquí. O sea, si abro la puerta ya estoy en los 5 ¿Y grados. si es uno de 7 pesos? ¿Ah? ¿Y si sea uno de 7 pesos? Si fue, debe ser mucho más. Necesitas una sala Depende de la sala, es más grande. ¿Sí? O ya ¿Todo el usan, salón? o usan de repente ya sistemas Una sala de 20. de blindaje de campo, ¿no? En las paredes. Entonces, vamos a tener estas líneas de campo, esta es la de 5 grados. Y aquí tenemos, esta obviamente no es exacta, es un dibujo nomás. Pero más o menos aquí tenemos la línea de 30 grados, donde hay el efecto misil. Entonces ustedes en un equipo de 3 telas, ¿no? Por ejemplo, con 3 telas, de la camilla, más o menos avanzan 1 metro y ya están dentro de la zona de proyecto, ¿no? Más o menos como para darse cuenta. Entonces a mitad de camilla con seguridad les va a jalar un objeto y va a entrar volando. Entonces ustedes de casualidad entraron, sí, acá traje el contraste, acá hay una tijera y les quieren ¿no?
Pero traje una tijera para cortar, no, ya borró la tijera. Entonces, hay que tener cuidado con esta línea de 30 grados y saber dónde está identificada para no ocasionar un accidente. Y lo más seguro, antes de ingresar al equipo, revisen sus bolsillos, dejen todo, ya, celular, las tarjetas magnéticas también no deben entrar. Por otro motivo, ya no porque van a ser atraídas, sino porque se van a borrar la información. El sueldo. Sí, se borra. Después tienen que hacer tu trámite, tienen que hacer tu trámite, sacar tu nota. Y hay una línea más cercana que es la línea de 300 grados, que está aquí muy cerquita, muy cerquita. Esta línea lo que ocurre es un efecto de atracción por cercanía ¿no? Y puede causar lesiones graves, daños materiales severos, porque hay objetos que a veces sí lo podemos ingresar a la sala, por ejemplo, un inyector automático, por ejemplo, una máquina de anestesia. Sí, esos equipos hay muchos que son compatibles con la sala de resonancia, pero tienen una etiqueta que dice condicional. Y eso condicional quiere decir que lo puedes meter hasta cierta parte del equipo, o sea, va a funcionar de forma correcta, no se va a afectar con esta línea de 5 grados, no te va a causar efecto proyectil aquí, pero si tú lo pones aquí, se va a pegar al magneto, porque igual un inyector, una máquina de anestesia tiene un motor y tiene un poco de hierro por ahí, y se va a quedar pegado a tu equipo. Entonces hay que tener cuidado con esta línea que es mucho más cercana y que generalmente a veces sucede accidentes o incidentes, ¿no? Con el uso de estas máquinas cuando no se han leído las instrucciones y no saben hasta dónde lo pueden ingresar. Es compatible, pero compatible hasta dónde, no vas a meter hasta el tubo. Es para que trabajes dentro de la sala, por algo tiene cables de extensión, por algo tiene líneas, por algo el inyector viene con una línea bien larga de como 2 metros, ¿no? Para que sea ingresado hasta cierta distancia. En el caso de inyectores automáticos, algunos dicen, en el caso que yo tengo uno que solamente dice hasta 100 militeras. O sea, lo puedo alcanzar, lo puedo acercar con Se levantan, o sea. Diego. Ya acabó la clase. Ya de ahora, Laura. hasta ahí nomás, ya no viene el examen, ya acá viene persona. Pero también tenemos algunos efectos biológicos. Aparte de lo que es la atracción, el efecto proyectil, efectos como potenciales eléctricos, náuseas, mareos, vértigos, esto ya lo habéis visto, ¿no? Hay un efecto de torque también. En algunos pacientes que pueden tener una esquirla, algún dispositivo, un clip por ahí que es metálico, que es ferromagnético, lo puede torcer, ¿no? Puede cambiarle la dirección. Hay también descrito este efecto LENS, sobre todo en 3 pelos, que es apertura de válvulas cardíacas. Hay que tener cuidado con los pacientes cardiológicos, sobre todo, ¿ya? Y la interacción con dispositivos médicos implantados, que ya lo hemos visto, o con otros equipamientos, ¿no? Que se pueden estar utilizando, una bomba de infusión, etc. Entonces, ¿qué contraindicaciones finalmente hay, ¿no? Con respecto al campo magnético? Entonces, marcapasos, implantes cocleares, simuladores de nervios, implantes de material ferromagnético, cualquiera de estos, y misma válvula, pero que sean ferromagnéticos. Ojo que actualmente hay muchos que son de titanio, de cromo cobalto, ¿no? Prótesis de extremidades, tatuajes, maquillaje permanente, que ahora lo vamos a ver, tiene en realidad interacción con otro componente que en general se menciona desde el inicio, ¿no? Prótesis que no sean de titanio, pacientes portadores de astillas metálicas. En el hospital tenemos que preguntarle a los pacientes, sobre todo porque muchos son militares que han estado en un enfrentamiento, tienen esquirlas, ¿no? Se han recibido granadas, bombas, esquirlas, o sea, perdigones, porque muchos vienen con esos tipo de componentes en el cuerpo, ¿no? Y algunos ni saben. Y algunos ni saben, ¿no? Se sale la tierra. Hemos visto, y dicen, se sale el esquirla. Más accidente, rápido. Me limpiaron, me dijeron una vida, bueno, ahí se le quedó un perdión ahí dentro de la rodilla. Ouch. Y el estudio no se puede hacer. Menos mal, no pasa mayor cosa de accidente, pero el estudio no se puede realizar porque impide la visualización de la zona de estudio. ¿Cómo se dan cuenta? Dispositivos. En la primera imagen nomás sale una mancha ahí horrible que deforma todo el campo y ya nomás lo despachamos, ¿no? Sí. Dispositivos de estabilización de columna, algunos son pero muy ya sí, más recargados de fierro, varillas, eso ya es imposible, ¿no? Por más que sea de cobalto, de cromo, de titanio, es muy difícil. Pacientes muy graves y inestables, pacientes que no colaboran con estudios de indicación de respiración, ¿no? Con taquimia, ¿no? Entonces, antes de ingresar a la sala, objetos metálicos, dentaduras, implantes, electrónicos, ferromagnéticos, marcapasos, tarjetas, piercings,
En el caso de pacientes, se va a utilizar electrodos para sincronización cardíaca en estudio de cardíaco, hay que rasurar el vello o buscarle una zona que no haya mucho vello. Y no ropa húmeda y tampoco cabello mojado. Es muy común a veces pacientes vienen con cabello mojado, vienen con la ropa toda húmeda, que el cabello mismo mojado lo va a dejar mojado. Y eso es contraproducente porque ahora vamos a ver otro efecto de otro componente que genera calor. Ese cabello mojado, esa ropa húmeda genera calor y es un círculo vicioso que el paciente comienza a calentarse y a sudar más y recalentarse y es incómodo para el estudio, ¿no? Puede llegar hasta tener un efecto térmico de tener una sensación de elevar hasta un grado de temperatura, ¿no? O sea, prácticamente una fiebre, pero por el efecto de las ondas que vamos a usar en el nada de esto debe ingresar, ¿no? Tarjetas, celulares. Igual los accesorios, coches, tijeras, aspiradoras, ilustrador, cuidado con el personal de limpieza, ¿no? Hay que indicarles qué deben usar, qué no deben usar, ¿no? Es nuestra responsabilidad también, porque ustedes dicen, ya, vaya limpiando, ya vengo. Y entra con su ilustradora, entra con su... No. Se pega, ¿eh? Va a limpiar, no entre con nada de metal, y esa escoba que es de madera o de plástico, sí la puede usar. Esa que es de fierro, no la use. Este trapeador que es solo de madera y trapo, sí lo puedo usar. Y no entre con ninguna máquina de lavar piso ni nada por esto. Todas las indicaciones tienen que darle ustedes, porque el responsable de quién entra y quién sale de la sala es el tecnólogo. No es el jefe viene solamente a poder memorar. Y ni sabe de estos riesgos. De repente el jefe es ecografista, no sabe. No necesariamente el jefe de un servicio, o sea, de todo un servicio grande, es especialista en resonancia. Y mucho menos especialista en seguridad. El nivel más alto de conocimiento en seguridad, según las normas técnicas, lo tiene el tecnólogo eléctrico. Entonces, nada de esto, ¿ya? Sobre todo ese que está abajo, bisturí mucho menos, con cuchillo menos, ¿no? Con hoja. Y hay que tener también una precaución en identificar los implantes, ¿no? Hay toda una literatura al respecto, ¿no? Que menciona sobre manuales de implantes, ¿no? Ustedes lo pueden buscar en internet y ahí con el modelo, marca y todo sobre los implantes magnéticos, implantes magnéticos o electrónicos. Recordando, además del uso de dispositivos para traslado, ¿no? No balones, camas, bastones, sillas, solamente utilizar camillas o sillas de ruedas que sean compatibles, que estén correctamente identificadas, ¿no? Nada de monitores, nada así. Bravo. Bravo. En cuanto a los pulsos de radiofrecuencia, los principales que va a ocasionar son calor. Los pulsos de radiofrecuencia, como depositan energía, y se acuerdan que conversamos en la clase de teoría o de práctica, no sé, el rango de frecuencias de estas ondas electromagnéticas están al costadito de las del microondas. Entonces, en cantidad, sobre todo cuando estamos en equipos de más alto cambio, porque la frecuencia es mayor y se acerca más al rango de las microondas, generan calor. Entonces va a haber un estrés por calor y en algunos casos podría incluso hasta causar quemaduras. Hasta quemaduras. Sobre todo por contacto, cuando incluso eso está en contacto con un cable, con un metal, o por corrientes inducidas de bucle conductor. Estos bucles conductores, ¿no?, se producen cuando ocurre una situación de un cable que está dando una vuelta ahí, o el paciente mismo hace un bucle con las manos, se toma de las manos, ¿no?, y hace un bucle conductor con su propio cuerpo. Hace contacto piel con piel. ¿Ya? Eso también puede causar un bucle conductor. Entonces, esta energía de radiofrecuencia podría calentar, hay unos límites, los potenciales están en el equipo, y usar esto que es el SAR, que es la tasa específica de absorción, ¿no?, podría aumentar la transpiración del paciente. Y ahí ocurre ese círculo vicioso. Si el paciente viene apurado, corriendo, todo transpirado porque iba a llegar tarde a su cita, entra sudoroso y esa transpiración hace que esto sea más rápido, con mayor porcentaje de ocurrencia. El paciente suda y sigue sudando y se sobrecalienta con la misma sudoración que tiene. Entonces hay niveles en modo controlado, ¿no?, que pueden aumentar hasta 39 grados, hasta 40 grados, ¿no?, y en el segundo nivel podría llegar incluso hasta 40 grados, ¿no? Sí, eso podría suceder en algunos O casos. sea, si estoy con fiebre no entra.
Entonces, los pacientes con riesgo por estrés con calor son todos estos: neonatos, gestantes, ancianos, diabéticos, con enfermedad cardiovascular, obesos, los gorritos sudan más, febriles, febril mejor no meterlo porque ya está con fiebre, ¿no? 80 años. ¿Sí? O con medicados con betabloqueadores, bloqueadores de calcio, vasodilatadores, o pacientes portadores con implantes de gran tamaño. ¿Por qué? Porque el implante se puede calentar también. Y sobre todo si el examen va a ser en la zona del implante, no cercana a la zona del implante. Si es un implante de gran tamaño, mejor evaluar el examen y ir monitoreando al paciente. No sé qué es un implante de cadera, por ejemplo, y justo el examen es de próstata, ¿no? De las dos caderas, pero hay pacientes que no saben ni el paciente, aunque cuando ya tiene las dos caderas es muy difícil hacer el examen de próstata. ¿Ya? Hay mucha interferencia. Ese implante mamá. Así es. Y puede haber quemaduras por contacto, ¿no? Todo esto es inducido por las ondas de radiofrecuencia, ¿no? Las ondas de radiofrecuencia producen estas quemaduras por corrientes inducidas, y en el tema de los tatuajes es sobre todo si este tatuaje ha sido hecho con óxidos de metal. Actualmente hay tatuajes que son hechos con tintes naturales, de hierro, pero en algunos casos no sabemos el componente si está hecho con óxidos metálicos. Hay tintas que están hechas con óxidos metálicos, y estos tatuajes, así como también el maquillaje, se puede ser hecho con óxidos metálicos, ¿no? Las sombras, estos que son sobre todo oscuros o que incluso tienen colores medio metálicos, pueden también generar calor y generar quemaduras, ¿no? Entonces, prohibido estas cosas, o en todo caso monitorearlo, ¿no? Brackets. Y también lo que decía es esto de hacer el bucle conductor, ¿no? Hay pacientes también que vienen bien abrigados con ropa de polar, así como un osito, ¿no? Pero debajo tienen un polo delgado, entonces mejor meterlos con el polo delgado. ¿Por qué? Porque si vienen muy abrigados, más el calor que genera, van a sudar y se van a recalentar. Hace frío. Si hace frío, pues si se les coloca una manta externa, pero que ellos mismos vengan así todos abrigados como esquimales, no es muy... Y por último tenemos la variación de gradientes. La variación de las gradientes del campo magnético lo que van a ocasionar, ¿no? Es una estimulación nerviosa. Hay unos umbrales, ¿no? Según el nivel y según esto varía según el tipo de imagen que estamos obteniendo, porque en algunos se utiliza la potencia máxima y en otros no tanto. Entonces de eso va a depender más allá de la intensidad de campo, ¿no? Entonces esto puede producir campos eléctricos, ¿no? Y estimulación nerviosa periférica. El paciente siente como que se le contraen los músculos o que le hormiguea la piel, ¿no? O la zona que están estimulando, y eso es justamente por la variación de los campos magnéticos muy rápida que se da con este sistema de gradientes. Y sobre todo es notable o ocurre en las divisiones con secuencias que utilizan difusión, que vamos a ver eso, que varía muy rápida el campo magnético. Entonces puede inducir corrientes eléctricas, ¿no? Estimular el sistema nervioso periférico, puede tener como parestesias, hormigueos, cefaleas, cosquilleos o incluso hasta contracción muscular superficial. En la clase práctica vamos a ver algunos ejemplos de video que se ve que se contrae el músculo, ¿no? Solamente con el efecto de la variación de gradientes cuando está haciendo un estudio. Y estas gradientes a su vez generan el ruido acústico. Cuando hacen esa variación, ya terminamos 2 minutos. Generan este ruido acústico que va a necesitar protección auditiva. Dependiendo del ruido, ¿no? Del equipo, vamos a necesitar en algunos casos tapones, ¿no? Y orejeras incluso, o ambos, porque la reducción de, por ejemplo, los tapones solamente reducen 20 a 30, en cambio mezclados, sumados con tapones y auriculares pueden reducir hasta 50 decibeles. Y los niveles, ¿no? Sobrepasan los 85 decibeles, ¿no? Normalmente estamos en ruidos a veces de 100, 120 decibeles, entonces hay que reducirlos a menos de 85, ¿ya? Para que el paciente tenga una tolerancia al examen. En el caso del feto hay un riesgo para audición, por eso no se recomienda en pacientes con gestación, sobre todo en las primeras etapas, y aún así cuando ya es en etapas más avanzadas, gestantes de 30 semanas, ¿no? 30 y tantas semanas, igual el feto va a recibir todo el ruido. Entonces es un examen que hay que tratar de hacerlo rápido, corto, ¿no? Porque el feto se va a estar moviendo por el ruido. La mamá le ponemos auriculares, pero el feto, ¿cómo hacemos? Hay que tratar de minimizar el ruido. No es fácil. Entonces el ruido acústico
va a ser mayor, como le dije, en equipos de alto campo versus equipos de bajo campo. ¿Por qué? Porque las gradientes el sistema de gradientes que se utiliza para bajo campo son gradientes de menos potencia, varía menos el campo. En cambio, los gradientes que se utilizan para alto campo son gradientes más potentes. E incluso dentro de una misma línea de intensidad de campo hay modelos de gradientes más altas y más bajas. Ya esa es una opción que uno elige al momento de comprar o configurar el equipo, ¿no? Pueden tener las gradientes tal o tal, en algunas marcas, no en todas, ¿no? En Siemens, por ejemplo, uno puede elegir gradientes J o gradientes Q. La J creo que es más elevada que la Q, y entonces son modelos, ¿no? Por darles un ejemplo. Y unas son más potentes que las otras. Esas varían más rápido el campo magnético, pero también van a generar más ruido, ¿no? Entonces, eso también depende de quien genera el ruido es la gradiente, ¿no? Porque al variar tan rápidamente el campo magnético, la corriente que circula, ¿no?, en uno y otro sentido por el cobre genera una deformación del cobre y genera este ruido, ¿no? Por una deformación, algo así como un efecto piezoeléctrico, pero en este caso en el cobre genera un ruido por entrar y por deformar un poco y viajar tan rápido la corriente eléctrica en el cobre. Y son las gradientes las que hacen toda la generación de ruido durante el examen. Entonces, ¿dónde se origina? En el centro del equipo. Cuando el paciente está haciendo un estudio de cerebro, Si no se usa la gradiente, no gana. ¿cómo? Si no se usa la gradiente, no gana. Que nunca se puede hacer nada sin usar la gradiente. Y esa gradiente puede ocasionar tal vez hormigueo. Sí, también. O sea, genera el ruido y también causa esos efectos de hormigueo, etcétera, por la variación del campo. ¿Ya? Entonces, otros riesgos, como le dije, criógenos, si es que se escapa el helio, el paciente puede asfixiarse, o una explosión por presión alta, ¿no? El paciente podría ser afectado si es que está adentro, ¿no? O podría ser afectado el tecnólogo que está curiosando por ahí y le explota por ahí, ¿no? Y el otro efecto es el quench. El quench es el nombre técnico para decir que hay una extinción o desactivación del campo por liberación de helio. Quiere decir que el helio se escapa de forma brusca o de forma controlada, ¿no? Y se extingue el campo magnético. ¿Por qué? Porque si se va el helio, se va el refrigerante, el magneto deja de ser superconductor, por ende la corriente ya no circula, ¿no? Y se extingue. Hay un botón de emergencia en todos los equipos que es un botón de quench, de desactivación, pero es un caso extremo. Cuando tenemos una situación donde un paciente está atrapado en el equipo porque alguien se metió con una silla de ruedas, camilla, balón, lo que sea, y no hay otra forma de sacarlo sino desactivando el campo, que es una operación bastante, digamos, extrema y que va a ocasionar un gasto alto para reactivar el equipo después. Todo lo que venga, si es que el equipo sirve después de eso. Está ubicado tanto dentro de la sala como fuera en el comando y está siempre protegido para que no sea activado accidentalmente. Y como riesgos generales tenemos otras complicaciones que no tienen que ver con el equipo, que puede ser una complicación médica del paciente, por ansiedad, por reacciones vagales o por un accidente traumático que se cayó de la camilla, se cayó de la silla, etc. al momento del trauma, ¿no? En el embarazo, en realidad, como le dije, no hay estudios, ¿no? Entonces se utiliza que esto debe ser una decisión clínica riesgo-beneficio, porque no hay estudios concluyentes. Hay un montón de, justamente se detalla que puede haber exceso de calor, ¿no? Transmisión de calor, calentamiento de feto tal vez, pero no hay evidencia todavía. ¿Ya? No hacen los estudios, parece que nadie quiere hacerlos. Entonces es mejor evitarlo solamente a partir del tercer trimestre, ¿no? Hacerse solamente. Accesorios, esto ya lo hemos visto, son similares que lo hemos visto, que son para el monitoreo del paciente, que tenerse en cuenta siempre, sobre todo con pacientes que son de riesgo, es decir, hay que monitorear lo mejor que se pueda, ¿no? Y seguir las normativas, ¿no? Las recomendaciones según el tipo de equipo que tengamos, ¿no? Hay que estar atentos a todos estos efectos, ¿ya? Muy bien, chicos, hasta ahí. ¿Quién sabe el lechucero?